¿Ya lo están viendo? Sí, ahí se ve. Sí, estupendo. Ya partimos nomás, ¿cierto? Yo creo que Ya, sí. Sí, sí, partan, la clase es suya. ya. Bueno, hoy con mi compañera Javiera Galea y quien les habla, Araceli Fuentes, les vamos a presentar el tema de cardiopatía coronaria, específicamente de la angina inestable y del infarto agudo al miocardio sin supradesnivel del ST. Ahora, en cuanto a nuestros objetivos, son conocer la fisiopatología, los factores de riesgo, sus diferencias, diagnóstico, manejo, complicaciones, pero lo más importante de todo es reconocer esto como una emergencia médica, a la cual hay una mortalidad asociada. Por lo tanto, tenemos que conocer bien y saber cómo actuar en los buenos tiempos para evitar esta mortalidad. Ya, para introducir algunos conceptos, vamos a partir con este caso clínico inicial. Es un paciente de sexo masculino de 74 años con hipertensión, diabetes, que se encuentra hospitalizado desde hace 4 días por una neumonía, que no ha respondido al tratamiento antibiótico y que ha empeorado su estado general. Por lo que se le hizo una nueva radiografía donde se visualiza un nivel hidroaéreo, o sea, probablemente una complicación de absceso, además de ver la cardiomegalia en esta. Por lo que se le solicitaron varios exámenes, entre ellos la troponina, y vimos que parecen elevadas. Por lo tanto, este paciente que tiene un cuadro totalmente distinto, además se está infartando. ¿Sí? Bueno, vamos a partir definiendo algunos términos y partiendo definiendo la injuria miocárdica, donde vamos a ver que en realidad probablemente no se está infartando. Que la injuria miocárdica es un término donde, valga la redundancia, hay cierta injuria en el miocardio, la cual se va a expresar en la elevación de las troponinas, que son parámetros súper sensibles. Sin embargo, esto se va a expresar por múltiples causas. Por ejemplo, por una sepsis o una diabetes, que es probablemente a que se asocia al cuadro anterior. Y para que este esté asociado a un cuadro más agudo, como lo que vamos a hablar hoy día, más que la elevación de estas troponinas, lo que nosotros queremos ver es que hayan cambios en los valores de estas. Por lo tanto, no es como el parámetro de troponinas aislado, sino que es la toma seriada de estos que van cambiando con el tiempo. Y ahora, el siguiente término que veremos es el síndrome coronario agudo, que son un conjunto de patologías que están ahí, las cuales tienen en común una injuria miocárdica, la cual tiene un riesgo de isquemia, y se basan en una patología de las arterias coronarias. Y ahora, hablando del infarto propiamente tal, este tiene la injuria miocárdica que antes habíamos hablado, donde tenemos ahora sí una evidencia de isquemia. Sin embargo, este infarto no necesariamente es parte de este síndrome coronario agudo, sino que el infarto puede tener otras causas, como veremos más adelante al hablar de los distintos tipos de infarto. Ya sigamos. Bueno, ahora vamos a hablar de la epidemiología, pero no para hablar de datos en sí, sino para ver la importancia del infarto. Vemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Chile, donde el primero es el ACV y el segundo es lo que estamos nosotros hablando, el infarto. Por lo tanto, de nuestros pacientes, probablemente la segunda probabilidad que tienen de morir es por infarto. Y no sé, podemos ver que el infarto sin elevación del ST puede que sea menos mortal a nivel intrahospitalario, a nivel inicial. Sin embargo, es mucho más frecuente y a sus 6 meses, de todas formas, las mortalidades terminan igualándose. 12%, es decir, 1 de cada 10, es una mortalidad muy alta. Ahora, en cuanto a la generación de este infarto, vemos que hay ciertos factores que ya no son modificables, como el componente hereditario, la edad o el hecho de que sea de sexo masculino. Sin embargo, vemos que esta es una patología principalmente prevenible. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo más importantes sí son modificables, que son los 9 factores que tenemos acá presentes. Destacando por una parte la hipertensión, el estrés permanente y la diabetes, porque son los factores que tienen una asociación más fuerte de forma individual con el infarto. Sin embargo, destacamos aún más la obesidad, el tabaco y la dislipidemia, porque son los que se ven más prevalentemente en los controles. Y de hecho, el 75% de los infartos en América Latina se considera que, o sea, se les atribuye que fueron por estos 3 factores de riesgo. Es decir, de 4 pacientes infartados, 3 se les atribuye a estos 3 factores de riesgo. Ese es su nivel de importancia. Y además, tomando los 9 factores de riesgo en conjunto, vemos que estos aumentan en un 90% el desarrollo de la enfermedad ateromatosa y el trombo asociado a esto que va a generar el infarto, el 90%. Los factores de riesgo son lo principal acá. Sigamos.
Ahora hablaremos un poco de la fisiopatología para entender bien esto. Vamos a partir recordando un poco sobre la irrigación, porque al menos en el caso donde hay el trombo en la arteria, es la causa del infarto, vamos a ver que el territorio de esa arteria es el que se va a ver afectado. Ya, por ende, vamos a ver esta irrigación. Bueno, la aorta se divide, o sea, no se divide, de esta sale la coronaria izquierda y la coronaria derecha, donde la coronaria izquierda vemos que se divide en la descendente anterior, que tal como vemos en la imagen, va a irrigar el septo por su parte anterior y el ventrículo izquierdo también por su parte anterior. Y por otra parte tenemos la circunfleja, que va a terminar irrigando la pared lateral del ventrículo izquierdo, como vemos en la imagen. Y por otra parte tenemos la coronaria derecha, donde va a irrigar la parte posterior inferior del corazón, irrigando el ventrículo izquierdo por su parte posterior y además el ventrículo derecho. Bueno, pero ¿cómo llega a suceder esto? Partimos con que el corazón es un órgano que, tal como sabemos, tiene una alta tasa metabólica, alta demanda metabólica, y una alta variabilidad en esta demanda, por lo que, en consecuencia, tiene una alta variabilidad en su flujo. Este flujo puede variar tanto como por factores de autorregulación, por factores como ya más externos, tipo endocrinos, o sea, humorales, neuromorales, donde nuestro fin final va a ser mantener este equilibrio entre el suministro y la demanda. El suministro determinado por el flujo y la presión arterial de oxígeno, y la demanda que va a ir aumentando según aumente la tensión en la pared, la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, un estímulo simpático que aumente la frecuencia cardíaca, vamos a tener en paralelo un aumento del flujo que va a suplir esta demanda aumentada, manteniendo en un corazón indemne siempre este equilibrio entre lo que necesita y lo que le otorgamos. Ahora, ¿cuál es el origen de la isquemia? El punto común que vemos entre los distintos tipos de infarto es este, que hay un desbalance entre el suministro de oxígeno y la demanda de este. Tanto porque el flujo puede estar disminuyéndose o porque la demanda puede estar aumentando. Finalmente llevándonos a una injuria miocárdica que termina en una isquemia, donde tal zona del corazón no está recibiendo el oxígeno que necesita para sus procesos. Bueno, tal como adelantábamos, hay distintos tipos de infarto. Tenemos como que se dividen del 1 al 5, teniendo en primer lugar la enfermedad aterotrombótica, donde hay ruptura o erosión de la placa, que es la que generalmente nosotros conversamos. En segundo lugar, un desbalance de oferta-demanda netamente tal. Y después otros que son como que pacientes que fallecen antes de objetivar mayores marcadores u otros asociados a procedimientos coronarios. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en explicar los primeros dos. Bueno, partiendo con la enfermedad aterotrombótica, que es del infarto tipo 1, tenemos que parte con una inflamación continua que va a generar ciertos cambios en la pared de los vasos. Esta pared va a permitir entonces el ingreso de un colesterol oxidado que va a ser fagocitado por macrófagos, que se van a ir transformando en células espumosas y se van a ir depositando progresivamente, formando una placa aterosclerosa, como vemos en la imagen de arriba. Sin embargo, como también vemos en esa imagen, va a generar una disminución del lumen. Sin embargo, el flujo va a seguir yendo. Por lo tanto, en un contexto con baja demanda metabólica no va a generar mayor problema y de un poco de mayor demanda podría generar una angina de esfuerzo. Sin embargo, no va a llevarnos al cuadro agudo de isquemia que estamos hablando en este momento. ¿Qué es lo que nos va a llevar a ese cuadro? Nos va a llevar, tal como se muestra abajo, un accidente de placa, donde tenemos una erosión o la ruptura de esta, con la posterior formación de un trombo que va a ocluir total o parcialmente el lumen de este vaso de forma abrupta, bajando abruptamente el flujo que llega a tal territorio, irrigado por tal arteria, generando esta injuria miocárdica y posterior isquemia. Por lo tanto, tal como dije, estamos hablando del infarto tipo 1. Este puede tener la oclusión de forma completa por este trombo. Eso nos va a llevar al infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST, siendo este supradesnivel la expresión electrocardiográfica de que se ocluyó completamente. Por ende, lo veremos acá. Además de la elevación de enzimas cardíacas asociadas a la injuria miocárdica. Y por otra parte, vemos escenarios donde hay una oclusión parcial, donde tenemos el infarto agudo del miocardio sin supradesnivel del ST, dado que, tal como dijimos, no tiene esta expresión completa. Sin embargo, sí veremos signos de isquemia en el electrocardiograma, porque aquí sí hay isquemia,
además de la elevación de enzimas dada la injuria. Y por otra parte tenemos la angina inestable, donde no vemos estas elevaciones ni hallazgos en el electro, ni vemos estas enzimas, pero sí tenemos una clínica muy sugerente porque hay una isquemia que en este caso es transitoria. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en los de oclusión parcial, estos dos de acá abajo. Bueno, ahora detallando un poco del tipo 2, este es el de desbalance entre oferta y demanda de oxígeno, que no tiene que ver con rupturas de placas ateromatosas, donde puede ser tanto por una disminución del suministro, que está dada por el flujo y la presión arterial de oxígeno, que puede darse como una perfusión reducida, por ejemplo, con un vasospasmo, una disección de la arteria coronaria, donde terminaría disminuyendo el lumen de las arterias, o por un menor suministro propiamente tal, como se daría en una bradiarritmia grave, en una anemia, o una hipotensión o shock. O también por una demanda aumentada a tales niveles que el suministro no es capaz de suplirla, lo cual pasaría en una taquiarritmia sostenida o en una hipertensión severa. Bueno, en síntesis respecto a este segundo tipo, partimos de un estado donde no hay una injuria miocárdica, donde el miocardio está indemne, como en la periferia que vemos en el blanco, donde posteriormente, dada la exposición a diferentes factores que desbalanzan esto, como la anemia, la hipoxemia, vamos a terminar llevando inicialmente una injuria miocárdica, la cual, como dijimos, se va a ver expresada en la elevación de troponinas. Y estos, de persistir, van a terminar llevando de todas formas a una isquemia, que después se evidencia clínicamente. Bueno, lo que queríamos recalcar en este punto es que, pese a que en el manejo, diagnóstico, tratamiento, nosotros principalmente vamos a hablar del infarto de tipo 1, el que tiene todos estos factores de riesgo, el que tiene todo este tratamiento para evitar la formación de trombos, para estabilizar la placa. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el infarto no sea tipo 1, sino que sea tipo 2, y la causa no esté ahí. Por ende, el tratamiento no estará en tales fármacos, no estará en la coronografía, sino que estará en revertir lo que llevó a ese estado, en revertir esa hipoxemia, ese shock, esa anemia. Por lo tanto, es importante tener presente eso. No necesariamente es un accidente de placa. Ya, ahora, ¿cómo vamos a reconocer a los pacientes que tienen un infarto sin sufrir una angina inestable? Para esto vamos a tener 3 pilares diagnósticos, lo cual el primero va a ser la clínica. Esta clínica se va a dividir en 3 principales escenarios. El escenario clínico va a ser el clásico, retroesternal muy intenso, onda EVA 8 a 10 de 10, irradiado a uno o ambos brazos, irradiado a mandíbula, irradiado a cuello, que además se puede asociar a síntomas de tenemos derecho a la clínica, que se describe más o menos en casos, y que se ha escrito mayormente en mujeres y personas mayores, y se presenta principalmente con disnea o virosis. También se puede presentar con palpitaciones o síntomas gastrointestinales un poco más inespecíficos. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a estos pacientes si no se pueden presentar de manera espontánea? Con estos 3 principales elementos que son comunes a ambos usuarios. Javier, no mueva el puntero por si acaso eso también afecta a la transmisión. Ya. Veamos si eso mejora. Lo primero va a ser el perfil vascular, que va a ser de una evolución aguda. O sea, probablemente si llega, no sé, 4 días o algo así, vamos a buscar otros diagnósticos diferenciales. Lo segundo va a ser el dolor persistente. Es un dolor que no cede al reposo y además va a ser asociado a algún esfuerzo que haya hecho el paciente pero ajustado a su capacidad funcional. Un paciente que tiene su capacidad funcional íntegra puede haber hecho un ejercicio intenso, por ejemplo, pero un paciente que tiene su capacidad funcional muy disminuida puede ser que solo se haya metido a la ducha o se haya vestido. Y el tercer escenario va a ser los pacientes que debutan con muerte súbita. Esto es más o menos un 20-25% de los casos y se da porque el paciente debuta con una taquicardia ventricular que no se va a desfibrilar a tiempo. El segundo pilar diagnóstico que vamos a tener es el electrocardiograma. Aquí no vamos a buscar el supranivel del CT porque eso es de infarto con supra, sino que vamos a buscar elementos que indiquen isquemia. ¿Cuáles van a ser estos? El infradesnivel del segmento CT. Como se ve en la imagen indicada por las flechitas, en D2, D3 y ABF se ve un descenso del punto J del segmento ST.
También puede ser una inversión de la onda T, como se ve en la derivada 3, por ejemplo, marcada por el puntito, donde se ven las ondas en positivo y la onda T se va para abajo. O pueden ser cambios dinámicos en el electro. ¿Qué es esto? Es, por ejemplo, un paciente que llega con dolor torácico y tiene un electro normal. Al rato después hace, por ejemplo, un cuadro anginoso, le tomamos un nuevo electro y tiene alguna de estas alteraciones. Es decir, son cambios dinámicos del electro. Y importante que estos cambios deben ser en más de una derivada, porque si son de una sola puede que sea un artefacto simplemente. Importantísimo decir que un electro normal no excluye el diagnóstico. Este va a ser tomado en los primeros 10 minutos desde que llegue el paciente, y si sale normal, hay que ir repitiéndolo cada 10-30 minutos a criterio. Como vimos en el primer ejemplo, estaba afectado de 2 de 3 IABF, lo que sería un infarto de pared inferior. Pero esta como relación de derivadas con paredes es mucho más exacta en el infarto con supra, acá no tanto. Pero igual nos va a servir como para orientar más o menos qué parte del corazón está afectada. El tercer pilar diagnóstico van a ser los biomarcadores. Estos son variados, como podemos ver aquí en la curva, y el primero que vamos a explicar son la CK, que pese a que se eleva tempranamente, más o menos a las 3 horas, se va a elevar muy poquito, por ende, los infartos que tienen como poca masa miocárdica afectada no van a ser diagnosticados por ella. Además, decae muy rápido, entonces un infarto tardío tampoco va a poder ser detectado. Después tenemos la mioglobina y este índice CK-MB con CK total, que si bien se elevan un poquito más, lo hacen de manera más tardía y se elevan menos que las troponinas. Entonces vamos a tener como biomarcador como más ideal las troponinas ultrasensibles. Las troponinas son proteínas globulares que están encargadas de la moderación de la contracción cardíaca. Estas se van a liberar al torrente sanguíneo cuando el miocito se muere. Y esto sucede cuando hay injuria miocárdica, por ende las troponinas van a ser una evidencia de este. Estos también suelen correlacionarse con el tamaño del infarto. Entonces, si es que tenemos un gran infarto, se van a elevar mucho más que un infarto más pequeño, pero son muy sensibles, entonces van a detectar casi toda la masa de miocardio que está infartado. Su elevación sobre el percentil 99, que es donde es diagnóstico, se va a hacer a las 6 horas, más o menos. Pero su pic va a ser de las 12 a las 48 horas, y por ende hay que hacer como una toma seriada. En tiempo 0, en tiempo 1, etc., donde el tiempo 0 va a ser cuando comience la sospecha, el tiempo 1 una hora después, y así sucesivamente. Y van a permanecer elevadas de 4 a 10 días, en promedio 5 o 6, por lo que un infarto un poco más tardío también va a ser identificable por estas troponinas. Y es importante decir que esto no es específica de infarto, sino de injuria miocárdica, la cual puede ser causada por esta lista de patologías, entre ellas el infarto. Aquí tenemos los exámenes complementarios, siendo los dos primeros los que van a generar un cambio de conducta si es que salen o no alterados. Por ejemplo, unas troponinas seriadas que salen persistentemente bajas van a como ir descartando nuestro diagnóstico de infarto y vamos a ir a buscar diagnósticos diferenciales, como los que vamos a ver a continuación, y esto lo vamos a hacer mediante una radiografía de tórax o la que sea imagen que ustedes manejen usando. Los diagnósticos diferenciales van a dividirse es decir que la disección aórtica, el TEP y el neumotórax a tensión hay que ponerles especial atención porque se asocian a mortalidad a corto plazo. Y vamos a ver un poco con este diagrama. Dos opciones de... ¿Podrías pausar un segundo? ¿Sí? Ya, sí, que justo te pegaste en esta parte. Ay, no. Sí. Anda explicándolo de a poco y si te pegas te avisamos. Me avisa. Ya. Deja el puntero quieto nomás. Sí, es que es mi mouse. Ya. Cuando llega un paciente con dolor torácico a la urgencia, tenemos dos opciones de imágenes. Vamos a tener la y electro. Pausa. Ah, Dale nomás.
Si en una audiografía sale un signo de TEP, un signo de neumotórax o un signo de disección aórtica, vamos a orientarnos por eso y por otro lado, si tenemos un electro con signo de pericarditis, vamos a ir ahora. Si tenemos la sospecha de síndrome coronario agudo, vamos a tener 3 opciones del electro para realizar el diagnóstico. El electro nos puede dar un síndrome, puede darnos síndrome. Pausemos un segundo. Ponle pausa un segundo. Vamos a ver qué podemos hacer. Les voy a pedir que no hablen por el chat si en estos momentos que me distraigo. Y ahora sí lo veo. La pequeña como el que puede presentar el electro, como los que ya vimos, como el infra de nivel del ST o como una onda T negativa. Esto va a ser diagnóstico de un infarto sin supra. Ahora, ¿qué hacemos cuando el electro sale normal? Vamos a repetir el electro y tomar troponinas. Si en este nuevo electro vemos estos cambios dinámicos, vamos a hacer el diagnóstico de infarto sin supra. Si las troponinas que tomamos salen elevadas, vamos a hacer el diagnóstico de infarto sin supra. Ahora, si estas troponinas salen bajas, vamos a tener que hacer esta toma seriada, que si salen elevadas en algún momento, vamos a ir a hacer el diagnóstico de infarto sin supra, pero si salen persistentemente bajas, vamos a descartar este diagnóstico y vamos a ir a enfocarnos en otros diagnósticos diferenciales con otros exámenes. Ya, ahora que hicimos el diagnóstico de infarto, vamos a ver cómo manejar el infarto tipo 1. Lo primero y lo más importante va a ser la prevención. Esta es una patología que mata a los pacientes, por ende vamos a intentar corregir todos los factores de riesgo posibles antes de llegar a esto. Dale. Ya. Pero si el paciente le sucede y llega a la urgencia, vamos a hacer el manejo inicial dividido en 2 partes. Las medidas generales va a ser como a todos los pacientes con dolor torácico, se le va a realizar el ABC, se va a estabilizar al paciente si es que lo requiere, darle oxígeno si satura menos de 90, darle nitrato si es que está muy hipertenso, etc. Y lo vamos a dejar en reposo y régimen cero para, por si tiene que hacer alguna intervención, y lo vamos a hospitalizar en una unidad con monitorización cardíaca constante. Esto va a ser donde sea que el centro lo tenga. Por ejemplo, si estamos en un hospital más pequeño donde no hay una ala cardiológica como per se, y tienen monitorización solamente en urgencia, se deja al paciente en urgencia, no se cambia a sala. Y vamos a manejar el dolor. Hay que tener en cuenta que estos pacientes vienen con mucho dolor, EVA por lo general 10 de 10, y por ende lo vamos a manejar con morfina de 2 a 4 miligramos de manera intravenosa o con nitroglicerina. Y después vamos a tener las medidas respaldadas por evidencia. Estas están como probadas que bajan la mortalidad de los pacientes con infarto. Vamos a partir por una doble antiagregación plaquetaria con aspirina de 250 a 500 miligramos en carga vía oral, más clopidogrel o cualquier otro medicamento de antiagregación plaquetaria que se tenga. En este caso van a ser 300 miligramos en carga por vía oral o 75 miligramos si el paciente es mayor a 75 años, ya que en este rango etario a altas dosis van a generar muchas más reacciones adversas. Vamos a anticoagular al paciente, también hay varios esquemas, pero uno de ellos va a ser con dalteparina, con una heparina de bajo peso molecular, también llamada Fragmin de manera comercial, con 100 unidades internacionales por kilo, cada 12 horas, con un máximo de 10.000 cada 12 horas. Y vamos a darle estatinas en altas dosis, atorvastatina de 40 a 80 miligramos al día por vía oral, ya que esto va a promover la estabilización de la placa, va a bajar la inflamación, va a bajar la trombogenicidad y va a corregir la disfunción endotelial. Por ende, con estas 3 medidas vamos a atacar como directamente a la placa que tenemos inestable. Dale. Y como concepto, es súper importante que se queden que este infarto no se tromboliza. Cuando el paciente ya está estable,
vamos a darle tratamiento antiisquémico. Eso lo vamos a hacer con beta bloqueadores cardioselectivos que van a bajar la frecuencia cardíaca, van a bajar el gasto cardíaco y de esta manera van a bajar los requerimientos de oxígeno que tiene el miocardio. Y le vamos a dar IECA o ARA2 dependiendo de su tolerancia, que van a evitar la remodelación miocárdica. Y también vamos a hacer como un estudio vascular con coronariografía según los riesgos del paciente, pero esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Aquí le dejamos una lista con las medidas específicas y con todas las opciones con sus respectivas dosis. Y quiero recalcar, por ejemplo, que el clopidogrel no es lo único que existe, sino que también hay otros antiagregantes como el ticagrelol y el prasugrel con sus respectivas dosis para que los conozcan si eso es lo que tienen disponible. Ya, ahora también hay que saber que no los medicamentos que le estamos dando y ambos van a tener riesgo de ser pero Pausa un poco, creo que se pegó. que No sé si puedes meterte conectándote desde el teléfono. voy a seguir. ¿En qué quedamos en los beta bloqueadores? ¿O no? ¿Ahora? No cachamos mucho. Toda esta Ok. diapositiva. Todo esto ya, pues chuta, ya. Sí. Voy. Hay que saber que los medicamentos no son inocuos, por ende hay que tener en cuenta los efectos adversos que inhibe la COX, el otro inhibe el receptor de ADP, y el efecto esperado que vamos a tener en ambos dos va a ser el sangrado. Los beta bloqueadores, al bloquear el receptor beta adrenérgico, va a bajar la frecuencia cardíaca, por ende el efecto adverso como asociado va a ser la bradicardia. Los IECA, que inhiben el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, van a tener tos irritativa. La heparina, que estimula la antitrombina 3, impidiendo la formación de fibrina, también va a tener un sangrado asociado posiblemente. Y la nitroglicerina, al ser un vasodilatador, tiene cefalea. La morfina, como actúa más a nivel central, estimulando los núcleos vagales, va a tener variados efectos adversos posibles, pero los que nos van a importar a nosotros son los que están marcados ahí en negrita, que son la depresión respiratoria, que pueden descompensar al paciente, y los efectos inotropos negativos, que en el fondo van a generar que el paciente se infarte más. Y ahora, ¿a quién le vamos a hacer estudio vascular? Es según respuesta a tratamiento, antiginoso, exámenes complementarios, riesgo calculado por un score que se llama GRIS, que vamos a explicar en la siguiente diapo. Los pacientes con muy alto riesgo van a ser los que están hemodinámicamente inestables o tienen alguna patología que en el fondo pone en riesgo la vida, y esto se le va a tener que hacer la coronografía de manera inmediata. Los pacientes con alto riesgo hay que hacérsela dentro de 24 horas, y van a ser aquellos con los marcadores cardíacos elevados, onda T dinámica o URI sobre 140. El riesgo moderado de 25 a 72 horas son los pacientes con comorbilidades o, por ejemplo, que tengan una isquemia confirmada por pruebas no invasivas como lo es el electro, o un GRACE sobre 109. Y los de bajo riesgo va a ser una coronografía electiva, en el fondo ahí se ve si se hace o no. Son los pacientes sin las características mencionadas. Ya, el score de Grace. Este calcula el riesgo de morir a 6 meses. No hay que aprendérselo de memoria, ya que es como un score de celular. Pueden meterse en internet y lo van a encontrar al tiro. Y como pueden ver ahí en la lista, dice que mi altavoz no funciona. Sí, ahora se volvió a escuchar. Oh. ¿Dónde quedamos? En que el score de Grace lo calcula el celular. Ah, ya. Bueno, como podemos ver acá, es súper autoexplicativo en el fondo. No es necesario aprendérselo y es tiquear lo que va pidiendo. Y estos puntajes lo va a transformar en un porcentaje de riesgo de morir a 6 meses.
Ahora, en resumen, lo primero que vamos a hacer con estos pacientes va a ser estabilizarlo. Lo segundo es llevarlo a una hospitalización con monitorización cardíaca continua, dejarlo en régimen cero y reposo, manejar su dolor, darle doble antiagregación plaquetaria, anticoagulación, estatinas, y una vez que ya esté estable le damos beta bloqueadores y EKG-2. Y además vamos a evaluar esta necesidad de coronografía que puede ser inmediata, diferida o electiva. Y ahora, ¿para qué hacemos todo esto? Es para prevenir un evento cardiovascular mayor, prevenir el reinfarto y prevenir la progresión a insuficiencia cardíaca que se da como en un cuarto de los pacientes. Inmediatas, Javiera, ¿sí? no tenemos audio en verdad. No sé si puedes seguir la Araceli, esta parte. No me escucho. No, Ahora no, se te pierde a cada rato. Ahora sí se te escucha. Igual esta es la última diapo que hacía ella, creo. sí, Ya. voy a intentarlo, si no lo hace Lara. Pero en el fondo, en resumido, hay complicaciones inmediatas, complicaciones a mayor plazo, que son las complicaciones mecánicas. Sí, eso. ¿Sigo Esta, bueno, entonces? sí, Ya. Ya. Bueno, ahora en cuanto al seguimiento, va a tener un primer control después del alta con el cardiólogo durante el primer mes. Y posteriormente cada 6 o 12 meses según su estabilidad. Pero lo que a nosotros más nos va a importar en este momento es que va a ingresar a un programa de prevención secundaria donde va a tener tanto una parte farmacológica como no farmacológica, donde vamos a abarcar todos estos factores de riesgo que en un inicio aclaramos que son sumamente importantes. Entonces, ahora partiendo con la no farmacológica es básicamente cambiar el estilo de vida. Suspender el tabaco, tener una alimentación saludable más enfocada en las verduras, con menos grasa, una actividad física dentro de las capacidades del paciente, mantener un normopeso y una circunferencia de cintura adecuada. Podría ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca multidisciplinaria, que son ciertos ejercicios que se hacen evaluando el suministro y demanda para mejorar estos parámetros. Sin embargo, esto no es parte de la prevención en sí, o sea, de este plan de prevención secundaria en APS. Por ende, caso a caso se podría evaluar si es como apropiado recomendárselo o no. También los factores psicosociales, ya que se ha visto que el estrés, la depresión y la ansiedad se relacionan con peores resultados, además de disminuir la adherencia. También factores ambientales, donde la contaminación aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Y finalmente, vacunación contra la influenza. Y por otra parte tenemos la prevención secundaria farmacológica, donde vamos a tener una antiagregación plaquetaria durante un año, la cual puede ser única, con aspirina o dual, agregando el clopidogrel, según el paciente en particular. También estatinas en altas dosis, que como dijimos, van a promover la estabilización de la placa, donde nuestro objetivo será tener un LDL menor a 55 o bajar o si las cifras iniciales eran muy altas, bajarlas al menos un 50%. También después un beta bloqueo para mantener una frecuencia en reposo entre 55 y 60, porque como ya dijimos, la idea es tener una demanda relativamente baja. También IECA, y de no poderse o no tener tolerancia, ARA2, para evitar la remodelación miocárdica y posibles complicaciones. Y finalmente, tener un buen manejo de las patologías de base, tanto si tiene diabetes, hipertensión, entre otros. Bueno, como punto importante destacar, esto es GES. Por lo tanto, vamos a tener que hacer ciertos como papeleo, porque lo importante acá es que al paciente se le garantice sus prestaciones y se les garanticen en un tiempo correcto. Acá vamos a tener que cubrir los antiagregantes, la atorvastatina, cardiólogo, ecocardio, y por otra parte que no va a cubrir la coronariografía y la rehabilitación miocárdica de la cual hablamos recientemente. Bueno, ahora vamos a pasar a los casos clínicos. Ahora no sé si la Javi va a hacer esta. O sea, yo creo que dale tú porque... Sí, creo que es mejor que lo haga. Demos una pausa de un segundo Ok. para aclarar las dudas que tengan sus compañeros. Ah, sí. ¿Alguna ¿Qué duda? les parece? No veo el chat. La Javi Vallespín tiene una duda. No sé si puedes leerla o puedes decirla en voz alta, que no veo el chat.
Dice por cuánto se dejan los fármacos que mencionaron recién, por toda la vida. ¿Los de prevención? Sí. Bueno, la antiagregación plaquetaria, esta es por un año. El resto es básicamente por toda la vida. Sí. La aspirina se deja para toda la vida. La aspirina con el clopidogrel se deja por 6 meses a un año. Principalmente 6 meses. La atorvastatina se deja para toda la vida. El beta bloqueo y el ARA2 se dejan también idealmente para toda la vida. Ya. ¿Alguna otra duda? La Gaby pregunta si el score determina el manejo para tener una idea. La verdad, tener una idea general del panorama del paciente, como no va a determinar, lo que determina en el fondo es la clínica. Yo creo que sí determina el manejo, pero el manejo del especialista. Hace Así. una diferenciación entre quienes tienen que ir a coronariografía inmediatamente y quienes tienen más tiempo de esperar. ¿Ya? Eso es súper importante. Ustedes tienen que conocer qué pacientes con infarto sin supranivel tienen que hacerse una coronariografía de inmediato. Les pongo un ejemplo. Un paciente que está hospitalizado en esta urgencia del Van Buren, que llega un viernes de la noche donde ya no tenemos hemodinamista, y tiene un infarto sin supranivel. No hay que trombolizarlo, no nos estresamos, le dejamos su terapia con aspirina en carga, clopidogrel, atorvastatina, y luego le vamos a partir cuando esté más estable, le vamos a dejar nitratos para el dolor, opioides si es que no responde, y optimizar el resto de sus cosas, y una anticoagulación, y cuando esté más estable, beta bloqueo y ECA. Pero si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, arritmias, con riesgo vital, angina recurrente o persistente, o sea, tengo todos los medicamentos y sigue con dolor, está con disnea o signos de insuficiencia cardíaca aguda, es un paciente que yo tengo que trasladar a un sitio donde voy a hacer la coronariografía. No puedo esperar hasta el lunes. Es súper importante porque a nivel de urgencias, estas patologías tienen una clasificación aparte, son tiempo dependientes. Entonces, el traslado es mucho más rápido, ¿ya? Así como el infarto con supranivel, que si no me responde a la trombolisis, tengo que trasladarlo para hacerle una coronariografía. También el infarto sin supranivel, si es que tengo estos criterios de muy alto riesgo, hay que hacerle una coronariografía, además de dejarle todos los otros medicamentos. Eso es algo que les vamos a preguntar. Hay otra pregunta. No sé si quedó claro. Ya. Dice ¿Cómo? la diferencia entre ¿Cómo? angina inestable. ¿Ah? ¿Puede repetir lo último que dijo? No sé qué fue que le vamos a preguntar eso. El primer cuadro, muy alto riesgo, hacer la coronariografía inmediata. Imagínate un escenario, es que una cosa es decir, no, tiene que hacerse una coronariografía inmediata. Pero hacerse una coronariografía inmediata muchas veces implica que ustedes van a tener que llamar al centro de derivación donde corresponde hacerse la cuestión, presentarlo a una plataforma, presentarlo formalmente a través de una plataforma del ministerio. Son como palabras mayores, ¿ya? Pero hay que hacerlo si es que tiene estos criterios, ¿ya? ¿Sí? Y eso son los que les vamos a preguntar, pues. Si tiene ese criterio de muy alto riesgo, no significa que le vaya a hacer una trombolisis o fibrinolisis. Significa que hay que hacerle una coronariografía porque hay que ver qué enfermedad tiene. Dice la diferencia entre angina inestable e infarto sin supra. Eso lo responden ustedes. Es súper importante que distingan angina inestable de infarto sin supra. Ya. Quiero llegar a la diapositiva. Pero explícalo tú nomás. Ya, bueno, ya. Bueno, la angina inestable, no vamos a encontrar signos electrocardiográficos, tampoco vamos a ver una elevación de las troponina, simplemente vamos a tener como la clínica. Y va a ser básicamente que... O sea, no, ya, en el electro podemos encontrar algunos signos de isquemia, pero no vamos a encontrar en la elevación del ST. El angina inestable tiene signos de isquemia, ¿sí? Que pueden ser variables, dinámicos, pueden estar y luego desaparecer. Y hay clínica de isquemia, hay dolor o disnea con perfil vascular.
¿Qué es lo que no hay en la angina inestable? No está esta elevación de las troponinas como seriadas tampoco. No hay biomarcadores positivos. Ujú. Cualquier biomarcador, la troponina es lo más sensible y lo más específico. ¿Entienden? Un paciente con dolor al pecho agudo, con un electrocardiograma que no tiene un supradesnivel, sino que tiene, ¿qué signos de isquemia ahora sería? Podría tener, ¿cómo decirlo? Un infranivel del ST, una inversión del lambda T, o básicamente sería eso. ¿Ya? O esos mismos pero en forma dinámica, o sea, que aparecen y luego Sí, desaparecen. O que cambios no- dinámicos Perfecto, entre un perfecto. electro y otro electro. ¿Ya? Un paciente que tiene dolor de disnea, o sea, síntomas. Un electrocardiograma con esos signos de isquemia y no tiene troponinas, tiene igual una angina inestable. ¿Ya? Tiene una angina inestable y hay que tratarlo como angina inestable, o sea, con aspirina, con clopidogrel, con estatina, estabilizarlo, hacerle una coronariografía en forma más diferida, hospitalizarlo en una unidad donde se pueda monitorizar. Es un paciente que se puede terminar de infartar. Luego, si hay biomarcadores, los biomarcadores hablan de necrosis, significa que hay, o sea, que los miocardicitos mueren y se liberan distintas cosas, eso es un infarto. Si no tiene supradesnivel y tiene los otros signos de isquemia que hemos conversado, es un infarto sin supra. ¿Quedó clara la diferencia? Porque es muy importante. El manejo farmacológico de entrada no cambia para ninguno de los síndromes coronarios, salvo por la trombolisis en el infarto con supra y qué tan rápido tengo que hacer la coronariografía en el infarto sin supra y la angina inestable. Por la angina inestable y el infarto sin supra se les dejan los mismos medicamentos y tienen las mismas metas. ¿Hay alguna otra duda? Dicen cómo hacer la diferencia entre infarto tipo 1 o tipo 2 y si tiene implicancias en el manejo inicial. Yo creo que eso lo podemos ver en el caso clínico. Si ¿Hay lo alguna veremos. otra pregunta? Es súper importante que todas las dudas que tengan de infarto, absolutamente todas se respondan ahora. Pasemos a los casos clínicos entonces. Ok, Yo tengo una duda. ¿sí? ¿La diferencia del infarto tipo 1 y tipo 2 es con supra y sin supra? ¿Es eso? Disculpa, No, ¿puedes repetirlo un poco? No escuché. lo vamos a ver en el caso clínico. Que había preguntado si es que la diferencia era entre infarto tipo 1 y tipo 2 era con y sin supra. O sea, como si son sinónimos. No. Segundo, como que. Ya. Mira, el infarto tipo 1 es básicamente los síndromes coronarios agudos, los tres, tanto el con supra, sin supra o la angina inestable, porque estamos hablando de la causa del infarto, que fue esta enfermedad aterotrombótica que terminó generando un trombo y terminó ocluyendo todo o no ocluyendo todo. Entonces, es más bien como una diferenciación por la causa. En cambio, la tipo 2 es por otros factores que hacen que o haya menos flujo, menos perfusión, o haya una mayor demanda que no sea capaz de ser suplida como por el oxígeno que le estamos dando al corazón. Por ende, acá no vamos a tener esa oclusión completa. Como dijimos acá, o sea, la elevación del ST es una señal de que hubo una oclusión completa. Entonces, en un infarto tipo 2, obviamente no va a haber esa elevación del ST. Sin embargo, sí podemos encontrar signos de isquemia, que son los que hablamos acá, como el infradesnivel, la inversión del onda T, cambios entre uno y otro electro, porque tenemos efectivamente una isquemia, solamente que de otra causa. Ah, ya, Entonces, perfecto. básicamente el diagnóstico va a ser en ese caso parecido, porque estamos teniendo también una isquemia o una injuria, y eso se va a ver en los exámenes que estamos haciendo. El problema va a ser que el tratamiento es totalmente distinto, porque la causa es totalmente distinta. Entonces, ahí uno mira la clínica del paciente, si tiene como algún, no sé, si tiene una hemorragia de base o si tiene una taquiarritmia, es ver otras cosas. Ya, muchas gracias. Ujú. ¿Podrías poner el algoritmo? ¿Este? ¿Sí?
Ya. En el fondo, si tienen un dolor torácico, yo creo que esto explicaba varias cosas. Si tienen un dolor torácico que no está traumático, esto igual hay que cambiarlo. Si tienen un dolor torácico no traumático, hay que hacer el diagnóstico diferencial de las causas que tuvieron en la clase. ¿Ya? Esa es otra clase. Luego, en el electrocardiograma, si yo sospecho un síndrome coronario agudo y me encuentro con un supradesnivel, tengo el diagnóstico de infarto con supra. Si no tengo un supradesnivel, signos de isquemia en el electro con clínica sugerente sin troponina. Perfecto, está respondiendo. Ya. Si tengo signos de isquemia, no supradesnivel, por ejemplo, infradesnivel, inversión de la onda T o cambios dinámicos, puede ser un infarto sin supra o una angina inestable. Eso hay que cambiarlo de acá. ¿Ya? La diferencia va a ser de que el infarto con supra va a tener angina, perdón, el infarto sin supra va a tener biomarcadores que están positivos y la angina inestable va a tener biomarcadores negativos. Si el electro inicial me sale normal y yo sigo sospechando, tengo que tomar biomarcadores y repetir el electrocardiograma, hacer curva de biomarcadores y hacer electrocardiograma seriado. Y luego si hay cambios en el electrocardiograma que sean de isquemia, ahí me voy a plantear de nuevo el diagnóstico. No sé si queda más claro ahí. Vamos a los casos clínicos. Ok. Ya, aquí partimos con el primer caso clínico, que es un paciente de sexo masculino. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. De 50 años, obeso, fumador, que consulta por un cuadro de 4 horas de evolución de dolor torácico, EVA 9 de 10, bastante intenso, que le apareció luego de subir rápido a las escaleras de su casa y no se le ha pasado. Vemos al examen físico que está pálido, sudoroso, con saturación de 96, una frecuencia de 130 latidos por minuto y 24 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,5 y una presión arterial de 130,80. Bueno, acá ¿alguno podría decirme, o sea, participar diciendo qué datos son importantes? ¿Alguien quiere participar? Del cuadro. Características del dolor, como súper súbito. La especificación. Ahí hay varios desgranamientos. Pero es que es el tema 2019 Que fue desencadenado por un esfuerzo también. Ya. ¿Que fue súbito también dijeron? ¿Algún otro dato? Obeso y fumador. Sí, esos son factores de riesgo, sí, también. Que apareció hace 4 horas. Ya, que apareció, y más que el hecho que apareció, que se ha mantenido, que no se le ha pasado. ¿Ya, alguna otra cosa? El desencadenante. Sería el que fue por un esfuerzo. Claro. Ya. Entonces, nosotros destacamos eso, efectivamente los de las 4 horas, el desencadenante, el hecho de que no se le ha pasado, y también los síntomas que está pálido, sudoroso, básicamente. Ya, entonces, ¿qué hacer ahora? Ya, ¿qué hacemos? ¿Qué se le ocurre? Ya. El electrocardiograma, ¿no? ¿O en la de entrada? Examen físico. No, examen físico. Ya. Estabilizarlo. Ya, muy bien. Primero vamos a ver si está inestable para estabilizarlo. Y después el electrocardiograma, que no debería tardar más de 10 minutos. ¿Qué tenemos acá? ¿Alguien como que se atreve a mirarlo? Yo voy. Ya, dale. Ya, entonces, primero hay ritmo sinusal. La frecuencia está en 3, 5, como 60. Está un poco menos de 60, como 50. Ya, perdón, no sé si le digo, pero bueno, digamos 60. Y hay ondas T que parecen un poco altas, la derivada B2, B3, B4, B5, B6 y eso. No sé si me equivoco. Perdón, B2, B3, B4. ¿Ya? Y hay un infra en eso. Creo que o sea, no sé, eso. Ya. Oh, pensé que estaba marcado. Bueno, un segundo que... Bueno, aquí vemos que en realidad está mayormente normal. Por ende, vamos a seguir
viendo otras cosas. Así que veamos por ahora diagnósticos diferenciales. ¿Algún diagnóstico que es diferencial que se les ocurra? TEP. Ya, TEP. ¿Algún otro más? Angina crónica inestable. Ya. Síndrome Crónica coronario agudo. inestable no existe. Sí, la angina estable es de esfuerzo y la inestable es la como La aguda. crónica. No hay una crónica aguda. Sí. ¿Ya? ¿Algún otro que se le ocurra? Puede ser disección aórtica también, ¿no? Por los suidos. Sí, es importante además descartarlo porque también está asociado a mortalidad. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Bueno, ya Psicógeno. tenemos acá algunos. Sí, también podría ser. Ya tenemos acá algunos diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, tomamos una imagen para descartar algunos. ¿Alguno me puede ver si esta imagen tiene algún hallazgo? ¿Como asociado a los diagnósticos diferenciales que estamos buscando? Bueno, no se observa como, por ejemplo, algún elemento de un neumotórax. No hay aumento como del aire. Ya, muy bien. Bueno, vemos básicamente que esta radiografía no tiene como nada que nos oriente a estos otros diagnósticos. Entonces seguimos pensando más bien en el infarto. Así que, ¿qué hacemos ahora? Se podrían tomar biomarcadores y repetir el electro para ese cambio. Ya, muy bien. Entonces vamos a repetir el electro entre 10 a 30 minutos. Los biomarcadores vamos a esperar un poquito más, como al menos la hora. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos ahora este electro. ¿Hay algún cambio notorio que ustedes vean? Hay un... Ahora sí hay Sí, como una infradesnivel del TEN de 2 y de 3. Ya, muy bien. Sí, también en B3 y en... Sí, eso. Bueno, el hecho de que un electro y otro haya cambiado, decimos que hubieron cambios dinámicos y están estos infradesniveles. Por ende, tenemos signos de isquemia. O sea, ¿tenemos el infarto? Ya. Sí, ya. Infarto sin elevación del ST. Ahora, ¿qué hacemos? Disculpen, me adelanté. Tengo una duda. Spoiler. ¿Sí? Sorry por interrumpir, pero me queda la pregunta de que habiendo signos de isquemia, igual también podría ser una angina inestable. Entonces, ¿no necesitamos las troponinas como para definir qué es un infarto sin supra? No, sí necesitamos las troponinas. Sorry, lo que pasa es que me adelanté un poco y aquí teníamos que las troponinas habían aumentado un poco. Fue error mío. Ya. Antes de eso, como que todavía podía ser cualquiera de las dos cosas. Eso, el manejo de ambos Sí. inicial es el mismo. Es súper importante. Y es súper importante que piensen que si tienen de ingreso un electrocardiograma normal, pero ustedes tienen la alta sospecha de que es un infarto, porque tiene un dolor típico, ¿ya? No les tiene baja probabilidad de otros diagnósticos diferenciales, lo traten como un infarto, ¿ya? Hasta que lo descarten con el seguimiento electrocardiográfico y la curva enzimática, ¿ya? ¿Entienden eso? Sin supra. Sí. Gracias. Sí, acá estamos Una duda. descartando. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Con ese nivel de troponina no habría que hacer una seriada o tenía que ser? O sea, el corte está en 0,05, si no me equivoco. No, igual hay que hacer seriada, porque tal como dijimos al inicio, las troponinas pueden elevarse por otros factores. Entonces podría darse que tal vez tenga, no sé, alguna otra cardiopatía que tenga troponinas elevadas, pero elevadas de forma estable en el tiempo. Por ende, eso no me indica que hay como una injuria aguda en este corazón. Lo que me indica esta injuria aguda es el hecho de que entre una medición de troponina y otra hay una subida. Pausa. Sin embargo, si tú tienes signos de isquemia, síntomas, perdón, de isquemia, y la troponina está estable, puede ser una angina inestable, ¿ya? Porque tiene dolor. Tiene dolor que viene del corazón, porque tiene un electro que te dice que viene del corazón el dolor. Y el tratamiento sería el Viene mismo. porque hay isquemia.
Y acá lo que hay que entender es que los accidentes de esa placa de ateroma, la mayoría son pequeños y no se encuentran luego en la coronariografía si son hechos muy precozmente. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay un infarto sin supra o una angina inestable, una ruptura pequeña con una obstrucción parcial. Pero piensen, si tengo dolor, es un fenómeno agudo que me tengo que explicar. Si las troponinas están altas pero se quedan pegados, pero tengo cambio electrocardiográfico y tengo dolor, mi primera opción diagnóstica es un infarto. Y luego si la coronariografía me sale normal, todo el resto sale normal, bueno, se podrá reevaluar el diagnóstico. Pero de entrada siempre es síndrome coronario agudo. Ya, perfecto, gracias. Sí. De todas formas, el infarto sin elevación del ST y la angina inestable, tal como dijo el doctor, tiene el mismo tratamiento. Así que eso. Yo tengo... Eso, adelante. Cuando dijiste, cuando el pingüino dijo que si le pedías troponinas y dijiste que esperara 1 hora, ¿cierto? Sí. Como esperar a la hora. ¿Esa hora es desde que llega o desde que inició el dolor? Porque igual ya habían pasado 4 horas que estaba con dolor. O sea, me refería al hecho de que tomamos unas troponinas iniciales en un tiempo cero cuando llega el paciente, al igual que el electro. Y el electro vamos a repetirlo como entre 10 a 30 minutos después. Pero las troponinas, igual dentro de su curva, por ejemplo, su pic estaba como a las 6 horas, o sea, no su pic, cuando recién empiezan como el punto de corte, después más adelante estaba como entre las 12 y 24, entonces tiene una elevación que entre todo no es tan aguda. Así que la idea es esperar como al menos la hora para notar una elevación entre ellas. Claro, entonces el procedimiento sería ya, hago un electro y encuentro que es un infarto sin supra y inmediatamente pido las troponinas como tiempo cero. Sí. Porque si saliera con supra no tendría tanto sentido, ¿no? Las troponinas las pide igual como para hacer el diagnóstico diferencial. Ah, ya, ok. Gracias. Entonces ahora seguimos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, signos. Ya, ahora, tenemos este diagnóstico. ¿Qué hacemos? Hay que hacer el score para ver la Ya, el score prontitud con la que se actúa, ¿o no? Ya, el score sí hay que hacerlo, pero un poquito más adelante. Ahora hay que hacer algo antes. Sí, hay que hacer los fármacos, sí. Ya, las medidas generales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Hay que estabilizarlo, hospitalizar con monitorización cardíaca constante, el reposo y el régimen cero, y manejar el dolor con morfina. Ya, muy bien. Pero eso igual como que lo hicimos cuando llegó. Estamos viendo ahora como que hicimos el diagnóstico de infarto. ¿Qué hacemos en un tiempo cero donde decimos, esta persona tiene un infarto? Los primeros fármacos que le damos. Antiagregantes. Ya, sí, muy bien. Atorvastatina. Ya, muy bien. Entonces tenemos la doble antiagregación plaquetaria, que era la aspirina más el clopidogrel, la anticoagulación que faltó mencionarla, y las estatinas en altas dosis. Ya, y ahora tenemos que con esto el paciente ya está más estable. Ah, disculpe, faltaba eso. ¿Se le hace trombolisis? No. No. Excelente. Ya. Y ahora, ¿qué hacemos después, una vez que el paciente ya está un poco más estable? ¿Qué otros fármacos tenemos que darle en nuestro infarto? Beta-bloqueo. Muy bien. Cardioselectivo. Ya. Entonces tenemos beta bloqueadores, IECA y ARA2. Muy bien. Y ahora, el estudio. Tal como dijeron lo del score ya. ¿Cuándo lo hacemos? Puede ser diferido, pero tiene que hacerse. No me acuerdo qué factores tenía, pero... Hay que hacerle el score. Y aquí tenemos más o menos sus factores y el Grace que nos da. ¿Se acuerdan más o menos en cuál categoría caería este? Bajo moderado, creo. ¿Ya? A las 48:72, ¿no? Efectivamente moderado, entre 25 y 72 horas. Que vemos que tenía una isquemia confirmada por pruebas no invasivas y que el Grace calza en este rango. Ya, entonces, ¿y al alta? ¿Qué le decimos? ¿Qué le damos? ¿Como para la casa? O sea, indicaciones generales, como qué fármaco les damos, qué le decimos que haga. Lo citamos a un control Ya, sí, muy bien. y me dio como
como manejo no farmacológico de cambio de estilo de vida. Ya, excelente. Además, claro, pues como que dije el cigarro, bioactividad saludable y manejo farmacológico con aspirina y clopidogrel, Muy bien, ¿ya? estatinas también en alta dosis, Ujú. no me acuerdo el otro, beta bloqueo, IECA, Excelente. y manejo, no me acuerdo qué patología tenía. Ya, y manejo de sus comorbilidades. Claro. Y antiagregante también, pues, ¿no? Creo que lo Eso, mencionó. eso lo Ah, dije ¿no? ya. al inicio, lo primero. Ya, excelente, dijeron todo. Y cambios de estilos de vida, lo más importante. Y ahora vamos a hablar del caso 2, que es un poco más inusual, donde tenemos un paciente de sexo femenino, 75 años, que es hipertensa y dislipidémica, y se encuentra hospitalizada por un sangrado gastrointestinal de 5 días de evolución. Al quinto día, comienza con un dolor torácico EVA 8 de 10, bien fuerte, de inicio súbito. En el examen físico vemos que se encuentra sudorosa, agitada, confundida, con una saturación de 91, una frecuencia de 136 latidos por minuto, de 28 respiraciones por minuto, una temperatura normal dentro de todo y una presión arterial de 90,60. Ahora, ya, diagnósticos diferenciales de este caso. ¿Qué se les ocurre? TEP, muy bien. O sea, diagnósticos posibles en realidad. Infarto. Sí, es posible. Muy bien, ya. ¿Algo más que habrá que descartar en este contexto? ¿Puedes volver a los antecedentes, por fin? Sí, claro. Gracias. Un choque hipovolémico. Ya hay que ver eso también. Neumonía también. Neumonía podría ser, sí. Puede ser una rotura como gastrointestinal, como por el sangrado, quizás una úlcera, algo así. ¿Ya? Bueno, vemos que hay varios diagnósticos diferenciales. Aquí puse algunos, ustedes mencionaron más, que está excelente. Y vamos a partir viendo lo del infarto, ya que tenemos como los tiempos de 10 minutos. Entonces vamos a tomar el electro y las troponinas. Tenemos este electro. ¿Alguien se anima a ver algo? ¿Alguien? ¿No? Ya, bueno. En este electro, en realidad vemos que tiene una frecuencia aumentada, como viéndola ahí, como entre 150 y 100, pero que sin embargo no vemos otros mayores hallazgos. Y las troponinas vemos que están ligeramente elevadas, recordando que el punto de corte era 0,05. Entonces, ¿descartamos el infarto? No. Excelente, no se descarta. Sin embargo, igual tenemos que evaluar otros diferenciales, que son un poco los que nombraron, o nos faltan agregar otros que nombraron también. Entonces, vamos a pedir imagen. ¿Ya ven alguna alteración aquí? ¿Algo que vean? ¿No? ¿Nada? Creo que como que la trama vascular está muy notoria. ¿O no? Es una trama muscular notoria, pero dentro de todo está igual normal. Entonces vamos a decir que en realidad no tiene mayores hallazgos. Y tomamos el dímero D para descartar el TEP y resultó negativo, bajo el punto de corte. Ya, entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a tomar electro? ¿Seriado? Sí, volvemos a tomar electro. Y me faltó acá mencionar que además, entre todos los exámenes que le hicimos, encontramos una anemia normocítica normocrómica con un hematocrito de 25. Ya, entonces, ya, repetimos el electro. Ya, ¿alguien ve algo aquí que oriente, no sé, isquemia? Hay Infradesnivel. Eso. Ya, excelente. Hay un infradesnivel del ST. Bomba. Y
Muy bien. Ya, y dado que el anterior no lo tenía, decimos que también tiene cambio dinámico. Que, no sé si ve el mouse aquí, como por acá. Ya, entonces, sí tenemos signos de isquemia. Así que tenemos un infarto. Pero, ¿cómo tenemos un infarto? ¿Alguien que se anime a explicarme la fisiopatología de este infarto en particular? Este es tipo 2, ¿no? Excelente, es tipo 2. Por la Es de anemia. desbalance. Ya, ahora, detallemos. ¿Qué tipo de desbalance tenemos acá? ¿Uno de mayor demanda, de menos suministro, de menos perfusión? ¿Qué se les ocurre? Podría ¿Mayor ser, demanda? no, yo creo que puede ser menor suministro. Quizás ¿Ya? porque la paciente está hipovolémica a raíz del sangrado. Perfusión Muy bien. reducida quizás también, porque como está claro que le Claro, hipovolemia. como ambas cosas. Ujú. La perfusión reducida igual va más orientado al hecho de que hay una estrechez en el lumen. Ah, ya. El tipo volémica clasifica más en menor suministro. Ah, ya. Pero igual está bien, sí. Ya, ¿y mayor demanda? ¿No? Mm, mm. O sea, el estado patológico quizá podría generar una mayor demanda, pero tampoco es como, pero igual está hospitalizada, así que Sí, No me mayor acuerdo. demanda va orientado a cosas como más drásticas, como taquiarritmia, en este caso no está. Así que mayor demanda no. Menor suministro, como dijeron, excelente, está hipovolémica, tiene una anemia. ¿Y perfusión reducida? Tal vez, porque el paciente podría tener una placa termatosa estable que sumada a la anemia, ambos generaran esta isquemia. Que podría ser, es algo que podría evaluarse posterior. Ya, entonces, les tengo acá algunas alternativas de qué hacemos ahora. No supe ponerlas en Zoom, pero aquí están, así que no sé si alguno quiera defender su alternativa. ¿O cuál creen que es la correcta? Quizás reanimar, porque igual estaba como con la presión en 90-60 y tenía como signos de que no estaba tan estable hemodinámicamente. Excelente. Y sobre los fármacos que aquí vemos, ¿se los darían? ¿No se los darían? ¿Por qué? Es que puede que no haya, el riesgo-beneficio no sea tan bueno para esta paciente, porque como es un infarto de tipo 2, no hay una placa dermatosa que requiera antiagregación plaquetaria. Perfecto. Sí. Fisiopatológicamente no tiene lógica dar estos fármacos, porque la causa no es la que estamos atacando con la antiagregación. Así que, muy bien, sería esa la opción correcta. Y básicamente esa fue nuestra presentación, esta es nuestra bibliografía, así que gracias por escucharnos. Y si les queda alguna duda aquí, ahora adelante. Súper bien, chiquillas. Me encantó que hubieran muchas dudas. Sí, puede haber anemia y placa a la vez. Después, una vez estabilizado el paciente, evalúa en el fondo si regresa a los cambios electrocardiográficos, si disminuye la clínica y con eso en el fondo define el manejo. Ahí la paciente tiene una contraindicación aparte de doble antiagregarse por el sangrado, entonces hace que todo el caso sea más difícil. El concepto es que siempre que se presente un paciente tiene que pensar en infarto dentro de los diagnósticos diferenciales del dolor o la disnea con un perfil vascular o perfil vascular. La clasificación fisiopatológica de ese tipo 1, tipo 2 es más antigua pero el concepto de injuria miocárdica es más o menos reciente, entonces de repente como que cuesta transmitirlo, cuesta que entiendan. El concepto de injuria miocárdica viene de las troponinas, de ahí viene que había gente que tenía troponinas altas y que se dieron cuenta de que no todos tenían coronariografía con signos angiográficos de que hubiera habido algún coágulo, sino que había otro tipo de injurias, otro tipo de noxas que generaban daño sobre el miocardio. Hipoxia, daño tóxico, las infecciones, etc. Entonces no necesariamente implica una enfermedad coronaria. Cuando hablamos de infarto, ¿sí? Siempre hablamos de un desbalance. Cuando hablamos de síndrome coronario, siempre hablamos de que se desbalance por una enfermedad en las coronarias. Y la mayor parte de las veces es porque hubo un accidente de placa. Las otras causas que se llaman MINOCA, que son porque hay pequeño émbolo, porque puede haber una disección de las arterias coronarias, se saben solo cuando uno hace la coronariografía. Por lo tanto, el manejo inicial, cuando uno piensa en síndrome coronario agudo, que siempre que haya un paciente que tenga un dolor o una disnea de un perfil vascular,
voy a enfrentarme con un síndrome coronario agudo. Y eso implica hospitalizar, estabilizar, aportar oxígeno, controlar la presión, controlar el dolor y dejar terapia. La terapia siempre es aspirina más otro antiagregante, que lo más frecuente es clopidogrel, atorvastatina o alguna otra estatina en dosis altas, ¿ya? Y luego planifico cómo voy a volver a estudiar, abrirle o estudiarle la arteria. Si tiene un infarto con supra, la opción es abrírsela inmediatamente, que es lo que vamos a conversar ahora. Y si tengo un infarto sin supra, ahí tengo que ver cuándo le voy a hacer la coronariografía. Y para eso es el score. Eso. ¿Queda alguna duda? Yo tengo una duda. Si en el último caso que mostraron que la paciente tenía una hemorragia digestiva, ¿cómo se hubiera manejado si estuviera cursando con un infarto así con supradesnivel muy, muy patognomónico? Debido a que estaba con una anemia igual importante. Un infarto ¿Habría como con supranivel, hubieras tenido Sí. que corregir la anemia, estabilizarla y hacerle una angioplastía primaria. Ya. Gracias. Y eso porque tenía una contraindicación para la trombolisis. Eso, aparte de solucionar su problema de varices lo antes. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o algo como para terminar? Lo que dice el Diego, sí, pues también puede ser infarto tipo 2 por aumento de la demanda, pero el corazón tiene la capacidad de adaptarse a aumentar muchas veces la demanda. Yo la gente que he visto que haya hecho infartos tipo 2 porque tiene mucha adrenergia, es cuando nosotros le damos la adrenalina, ¿cachai? Entonces, en verdad, el corazón es capaz de adaptarse a todos los rangos fisiológicos incluso patológicos de aumento del gasto, de la demanda, a casi todo, excepto que haya, y sospecho, algún trastorno como de las coronarias. ¿Ya? Es más complejo el tema. Lo que queremos transmitir ahora es principalmente infarto con supra. Perdón, infarto sin supra. ¿Ya? El manejo. Y que sepan que en ese caso de la señora había que primero estabilizar y luego evaluar si es que tenía o no un infarto, como pensándolo en una ruptura, un síndrome coronario agudo, pensado como una ruptura de placa. ¿Ya? Que no le pongan a esa señora, la segunda caso, no le pongan la aspirina, la clopidogrel, la atorvastatina de entrada, porque puede ser que sea solo un desbalance. Levantarse, mojarse la cara y luego volver. ¿Les parece? No sé si me escuchan bien, por eso como que Sí. grito Y a favor del descanso.